Y empezamos con el empaque. Como pueden ver, la verdad es que nada ha cambiado, todo sigue siendo igual, es el mismo formato, pero algo que a mí me llama la atención de esta figura son los colores. Obviamente son representativos de Vegeto, pero asimismo me recuerda a la figura vintage. Si ven ahí, tienen ahí algo parecido. Por la parte de atrás podemos ver que tenía un tono estilo mid, así medio patitoso. Qué bueno que al final la figura no salió así. Y pasamos a las características. Aquí podemos ver que la figura cuenta con 5 rostros distintos, 2 normales y 3 Super Saiyan. A mí me agrada mucho que las figuras traigan esta cantidad de rostros y accesorios, tanto manos o poderes. Por ejemplo, aquí podemos ver que trae la de gritando en normal, normal serio, Super Saiyan serio, una risa burlona y Super Saiyan gritando. Contamos los puños cerrados, medio abiertos, palmas abiertas y la mano nueva. También otro que me gusta mucho son los brazos cruzados. Yo siento que es parte de la personalidad de Vegeto traer sus brazos. Nuevamente regresamos a la mano nueva que sirve para poner este accesorio. Y para la movilidad no hay necesidad de estar hablando, así que solo veamos lo que se puede hacer con la figura. Y como Vegeto no tiene enemigos tal cual con los que lo podamos usar, aquí vemos una probadita de lo que se puede hacer con este gran figurón. Y como ya lo dije previamente, no todo es Figuarts. Nuestra comparativa inicia con Vegeto Super Battle Collection. Esta es la línea vintage de las figuras de Dragon Ball. Podemos ver que estaban muy similar en la escala, pero obviamente con una menor calidad en cuestión de la escultura. Estas figuras contaban con algo muy padre que les podía remover la camiseta, la ropa y se veían como Battle Damage, según ellos. Vegeto ya contaba con 2 figuras más, el Super Saiyan y el de cabello dorado. Estas figuras solamente contaban con 2 articulaciones y eran en los brazos y ya, era todo, no había más. Estas son las 3 piezas que existen de la Super Battle Collection. Ahora tenemos el Ultimate Figure Series. Estas figuras venían con un blister en lugar de cajita, ya era una gran diferencia. Provenían de una compañía que se llama Jack Pacific y logramos ver que ya traían accesorios. Son un poco más chaparritos y tenían un tono de color medio hepatitoso como los Myth Cloth, pero también tenían ya una gran mejora en las articulaciones, que también traían otros accesorios como un cambio de manos y también podían cambiarse la playera como los Vintage. Por desgracia tenían esa articulación horrible. También salió el Super Saiyan Vegeto. Aquí vemos que hay 2 versiones regulares, pero también salieron estas ediciones de color manga, así blanco y negro. Yo cuento con estas 3, pero existe el Vegeto Super Saiyan. La siguiente línea es la Hybrid Action. Estas ya eran figuras totalmente Bandai y siguieron con el mismo formato del blister, ahí mostrando los accesorios que podría traer la figura. Estas figuras contaban con una desventaja que eran muy chaparritas, pero para ser así de chiquitas contaban con muy buenas articulaciones. Los accesorios eran como un cambio de manos, manos abiertas o cerradas y estas bases que para poder hacer poses aéreas. Todas las figuras traían esta base. El rostro de Vegeto era un tanto peculiar porque viene sonriendo, pero vemos que tienen buena estabilidad al poderse posar de distintas maneras. Estas figuras aportaron como parches a las articulaciones, los cuales ya también vemos incluidos en los Figuarts, pero no lo lograron del todo con ese cuello. También Vegeto venía en su versión Super Saiyan. Otra vez, es otra línea en la que tienes que comprar a Vegeto normal y Super Saiyan por separado. Y ya por último tenemos el Posing Figure de la marca Unified. Estos en lo personal me gustan mucho, pese a que son como unos gachapones híbridos porque tienen unas articulaciones limitadas. Podemos ver que son muy chaparritos, pero vean lo que se puede hacer con ellos. Para hacer gachapones con poquitas articulaciones son muy buenos. Hay muchas figuras de estos y a mí me gustan mucho. Y ya llegamos a la última parte del programa, donde ya digo mi opinión respecto a si me gusta o no me gusta Vegeto. Que no me gusta que gracias después de Trunks todos los rostros fueron muy genéricos. No había tanta escultura en los ojos, ni en las cejas, ni en las orejas, ni en la boca. A diferencia de Goku, que es el primer figure, bueno el segundo,
vemos que tenía ese tipo de detalles en la oreja y en el ojo. Era una mejor escultura, una mejor calidad. Y como ya sabemos que es el cuerpo de Goku, el mismo que se utilizó, no contaba con los parches de la rodilla, los cuales Trunks vino a traer como una mejora y también como la división del pecho. Y al ser el cuerpo de Goku, podemos ver que hasta las manos copiaron y nada más las pintaron de blanco. Que les faltó algo de pintura ahí al final de los guantes, que no coincide con la parte de atrás y de enfrente el color. Y aquí lo podemos ver un poco mejor. Hasta me vino manchado mi Vegeta, no entiendo por qué. Y por último el cabello. No vino en un tono de gradientes, así que espero por favor no saquen una versión exclusiva con un repaint, nada más por el cabello. Suficientes cosas malas, ahora pasemos a las buenas. Que si me encantó la figura, sí me encantó, me gustó mucho. Pese que es el cuerpo de Goku, se logran demasiadas cosas, como las cosas que estás viendo, o también la movilidad que ya viste que tiene la figura. Podemos hacer lo que sea, se han hecho muchos stop motions con esta figura, así que ya sabemos de lo que es capaz. Su accesorio, me encanta, yo creo que es el mejor efecto de ataque que he visto hasta ahorita. Aunque solo saliera este ataque solamente unos segundos en el anime, es algo tan representativo de él que en muchos videojuegos aparece como uno de sus ataques. A mí me agrada demasiado. Todas las figuras que traen este efecto de ataques me encantan. Pueden verlo aquí mismo. Soy fan de este tipo de cosas. Creo que les da un gran valor a cada figura. Sobre todo que pueden ser intercambiables entre muchas de estas. Y creo que esta es la mejor Excalibur que he visto. El mejor efecto para poderlo acompañar con un Caballero del Zodiaco. Y ya para acabar podemos darnos cuenta que Vegeto siempre ha sido un personaje muy pero muy popular, dado que antes sacaban dos figuras de un solo personaje, normal y Super Saiyan. Por eso me agrada mucho que esta figura haya traído ambas versiones en uno solo. Tan populares que era la portada de un videojuego de Super Nintendo. Entonces espero te haya gustado el video, espero haya hablado bien de la figura, haya comparado muy bien. Si te gustó dale suscribir, share, manita arriba. Y si me faltó algo de hablar o tienes alguna otra figura de Vegeto que te gustaría que hablara de ella, solo déjame en los comentarios. Por lo pronto estás viendo cuál será el siguiente review.